Pues nada, chicos, estamos aquí en nuestra parte de entrevistas. Estamos haciendo una entrevista como primera entrevista a Josué, un poco mi mentor, el director, por así decirlo, de nuestro club, una persona que ha estado ahí siempre, que está muy relacionada con el mundo de la fuerza, y le traemos a hablar un poco con él, que tiene mucho que contar, y a ver si nos cuenta cosas interesantes, que estoy seguro. Preséntate un poquito, Josu, si quieres, háblanos un poco de cuál es un poco tu background, a qué te dedicas, aunque yo he dicho un poquito, y desde ahí partimos y empezamos. Muchas gracias a los dos por invitarme. Soy aquí iba a decir, no el anfitrión, pero soy el más mayor del club y por lo tanto, bueno, ya solo por tener más experiencia, ¿no? Pensáis que tengo mucho que decir y realmente no sé si va a ser así, pero me siento afortunado de estar aquí. Soy Josué Tarí, para los que no me conozcáis. Y como directamente nos presentamos a nivel profesional, a nivel laboral, lo primero que suelo decir, soy preparador físico, pero realmente soy una persona que desde pequeño he sido muy curiosa, me han flipado los retos y los desafíos, meterme yo que sé una prueba en el parque a contrarreloj e intentar mejorarla, porque era una forma como de descubrir de lo que era capaz, cuáles eran mis límites e intentar ponerlos a prueba. Y creo que poniéndonos a prueba, sin ser temerarios, pues conseguimos aprender de nosotros y conseguimos sacarle jugo y partido a la vida. Y creo que este tipo de iniciativas o este podcast es una forma también de sacarle partido y jugo a la vida y más concretamente dentro del mundo del entrenamiento, que supongo que es de lo que vamos a hablar hoy. Así que nada, chicos. Justo, justo. La verdad es que no puede haber mejor presentación. Nos hace muchísima ilusión que estés aquí porque al final eres una persona especial para nosotros y nos gustaría eso, que fuera una charla distendida en la que habláramos sobre ti. Así que si nos puedes contar un poco cómo ha sido tu pasado deportivo, tanto deportivo como laboral. Genial. Pues empezamos, si queréis, con el pasado deportivo, porque empecé a entrenar antes que a trabajar, ¿vale? Por suerte, ¿no? Si hiciéramos el podcast a nuestros abuelos, que es una de las cosas que no es que me arrepintiera, o sea, no es que me arrepienta, pero es cierto que pues mucha gente que nos ha antecedido seguramente empezaron a trabajar antes que a entrenar o directamente te dicen, ¿entrenar eso qué es? ¿Dedicarte tiempo a ti para mejorarte? Pues bueno, yo el recuerdo que tengo, uno de los primeros recuerdos que tengo son, aunque suene un poco paradójico, dentro del agua. Mi madre era profesora de natación y pues prácticamente he hecho natación desde los 3 4 años. Mi padre se dedicaba a la escalada, bueno, hacía escalada también, entonces empecé a tocar la escalada en roca desde pequeño, en la pedriza y demás, y siempre he estado vinculado con el deporte. He pasado por muchos deportes, de la natación pasé a la gimnasia deportiva, me iba a quedar solo un año obligado por mis padres para hacer un poco más de vínculos sociales fuera del colegio y me quedé 20 años. Y aparte de eso, pues dentro de la facultad he practicado rugby, judo, obviamente gimnasia también. Y aquí, pues bueno, dentro de esto llamamos Éxito 28 Madrid club de fuerza, pero es un club de powerlifting. Muchos de nosotros entrenamos fuerza dentro y fuera del powerlifting y por lo tanto, pues bueno, todo lo que he aprendido del deporte lo he intentado llevar a mi campo, a mi terreno, que es la preparación física, y he aprendido muchísimo sobre la preparación física, incluso sobre estrategias nutricionales dentro de cada uno de los deportes, que aunque no sea nutricionista, también me llevo como una forma de entender los sistemas energéticos dentro de cada uno de los deportes, que en definitiva tienen mucha relación, tanto lo que potencia como lo que interfiere. Y luego a nivel laboral, pues mira, uno de los primeros trabajos que recuerdo fue manipulador de alimentos en el Telepizza. Con 14 o 15, Ya somos dos, ya lo sabes. 14 15 años, con 14 15 años, me saqué ese título y te dejaban trabajar. Supongo que firmando tus padres y empecé pues, a ganarme lo que podía luego invertir en mis vacaciones, porque si no, pues yo vengo de una familia humilde y había años que no teníamos vacaciones. Entonces, las vacaciones eran pues estar en el barrio entrenando, jugando, leyendo y si había quedado alguna, pues estudiando también. Y otro trabajo que recuerdo que compaginé con la facultad era en una ETT, una empresa de trabajo temporal que se llamaba Workout como tal. Y algo paradójico es uno de los trabajos posteriores, que ya fue un poco más artístico, por decirlo así, no voy a decir de un nivel más, pero sí que a lo mejor una cualificación un poquito más técnica. Dentro del circo, yo trabajé 2 años en un circo ambulante, un espectáculo, se llamaba Dreams 2. Los que montaban ese circo eran los de Workout. Y cuando yo lo vi, hablé con alguno y les dije, yo hace 3 4 5 o 6 años estaba montando conciertos, el Summer Case, que era un festival que había en Madrid, yo me gané mis bronceados en verano
montando conciertos con la gente allí. De hecho, de llegar a mi casa y Para decir... los que lo sepáis, bueno, no sé si se ve aprecia en la cámara, pero a lo mejor es un tío bastante moreno, entonces de ahí le viene. Estamos hablando de epigenética directamente. Pues lo de que el ser humano es capaz de adaptarse a cualquier cosa, no voy a decir en todo el mundo, porque obviamente puedes explotar, pero os aseguro que sí, o sea, llegar a mi casa, mirarme al espejo y no reconocerme del color de piel que tienes. Obviamente te estás jugando a lo mejor un problema tocho. Ahora la gente paga por ello también, entonces bueno, vamos a... Eso es verdad. Y quitando eso, pues luego he tenido la suerte de poder dedicarme a aquello que he estudiado, a dedicarme cada vez un poquito mejor dentro del mundo de la preparación física. Y a día de hoy me sigo dedicando al mundo de la preparación física, a estar en el barro con alumnos, con deportistas, con clientes y a disfrutar del entrenamiento, pues bueno, on my way, a mi modo o a nuestro modo. Bueno, ya habéis visto que Josu, bueno, con 3 minutos hablando con él os dais cuenta de que es un hombre orquesta de la preparación física, del pasado deportivo tiene muchísimo que hablar. Sí que es verdad que nos gustaría saber, tío, qué es lo que te une un poquito más al mundo de la fuerza, cómo empezaste con él al margen de la gimnasia, que sabemos, bueno, no sé si lo conocerá la gente que nos vea, pero tú eres una persona que ha practicado powerlifting. ¿Cómo llegaste un poquito a ese mundo? ¿Qué es lo que te une a él? ¿Y cómo has acabado al final dirigiendo un club, siendo el director de un club de powerlifting? Y aunque sea un poco multidisciplinar, pero lo que nos une a todos es eso, el entrenamiento de fuerza. Y me guste o no me guste, porque no me gusta etiquetarme dentro de ningún deporte, pero sí es cierto que a los hechos me remito. Estamos dentro de un club de powerlifting y no sé cómo estoy presidiendo ese club, ¿no? Pues la realidad es que los veranos en los que terminaba la gimnasia, pues en la época escolar, junio, y arrancaba otra vez en septiembre, yo tenía 2 meses en los que, repito, a veces no nos íbamos de vacaciones y yo tenía mucho tiempo para hacer las cosas bien o hacer las cosas mal. Entonces mi iniciativa fue ponerme más fuerte, porque en la mayoría de los deportes, si eres mínimamente inteligente, te das cuenta de que tu condición física, pues obviamente puede limitar o potenciar tu rendimiento dentro del deporte. Entonces yo empecé ya desde muy pequeño a los veranos frecuentar gimnasios old school en el barrio. Entonces te encuentras todo. Gente veterana que se ríe de ti como entrenas, que realmente no tenía tanta idea como pensabas en ese momento que tenía, pero bueno. Y luego, poco a poco, dentro de la gimnasia, algo que para mí fue un punto de inflexión fue el trabajo en anillas. En el aparato de las anillas, el principal detonante de que tú mantengas o no las posiciones de dificultad es el nivel de fuerza que tengas. Por lo tanto, ahí sabía que si mejoraba mi nivel de fuerza iba a mejorar. Si en la facultad además tocas rugby y sabes que si placas más fuerte, si corres más rápido, si saltas más alto en judo, si proyectas más fuerte, pues al final hay más rendimiento. Entonces lo que vas buscando es ir mejorando y, como siempre digo, al final el trabajo de fuerza va a mejorar el rendimiento o por lo menos no tener déficit de fuerza. Más allá de eso, en 2017, que ya han pasado unos cuantos años, pero tengo esa fecha más, no soy muy de fechas, pero en ese año yo me acuerdo que la preparación física me ayudó a desempeñar un buen papel dentro del Ninja Warrior, que fue el primer, y básicamente entrenaba básicos en ese momento. Entrenaba junto con Jorge Arroyo, que seguro que pasa por aquí por el podcast, y hacíamos 7, 8 básicos. Hacíamos la sentadilla, el press banca y el peso muerto, hacíamos dips lastrados, dominadas lastrados, hacíamos remo en punta cuando ya no nos entraron más discos y nos volcaba el punta en landmine, pues acabábamos haciendo remo Pendlay, hip thrust y push press. Esos eran los ejercicios que hacíamos. Entonces los trabajábamos tanto en clúster como en trabajos divididos de fuerza máxima, y una cosa llevó a la otra. Molaba mucho hacer dips y dominadas lastrado, pero nos molaba más hacer peso muerto y sentadilla. Y además a mí siempre se me ha dado muy mal todo el trabajo de fuerza de tren inferior, porque en gimnasia la mayor parte de la preparación física de un gimnasta, quitando pliometría y excéntricos, es tren superior. Y a partir de ahí le propuse a Jorge competir, y en lugar de competir en otro club, pues dije, oye, voy a conformar un club con el nombre de la marca que ya teníamos por aquel entonces, que era Éxito 28 Madrid, y pues por eso empezó el powerlifting y luego pues el resto es historia. Ahora que han mencionado a Jorge, a nosotros nos has contado unas locuras que hacíais en el entrenamiento impresionantes. Entonces, no sé si puedes contar alguna locura que recuerdes de haber dicho, buah, este entrenamiento, Jorge y yo o yo, es que brutal, nos morimos. A mí se me ocurre, te doy pie, que esto seguro que a mí me lo ha contado un par de veces, los entrenamientos estos de Plaza Castilla, corriendo al autobús después. Por favor, desarróllanos eso, que necesitamos saberlo todos, seguro.
Bueno, esos entrenamientos no fueron de los más duros, pero lo positivo que tenían esos entrenos como anécdota para contarlo es que eran recurrentes y constantes todas las semanas. Yo terminaba de trabajar los últimos entrenos, las últimas sesiones, pues bueno, pues al final de la jornada de 8 a 9, de 9 a 10 de la noche. Entonces a las 10 era el momento en el que nos entrenábamos nosotros mismos. Y fue en ese momento en el que empezamos a entrenar powerlifting a esas horas. De hecho, el primer campeonato nos lo preparamos entrenando 3 días a la semana, de 10 a 12 de la noche. El gimnasio en ese momento era nuestro, teníamos llave, podíamos habernos quedado más, pero el último autobús pasaba en torno a esa hora. Lo que ocurre es que había muchos días que entre que recoges el material, subes, cierras el local y demás, pues se te va el autobús. Y al final, pues tienes que meterte en el metro. Los intervalos de metro, los que cojáis transporte público a las 12:30 de la noche, una, sabéis cómo van. Entonces, llegar a casa a la 1:30, pues me recordaba a mi época en judo, en el que llegaba a las 12 de la noche, pero encima me habían pegado 50 chepazos en el club Sotillo en el que estaba. Entonces, eso era casi más duro que enfrentarte a la barra, que la barra al final no te tiene tirria. Eso te quería preguntar, tío, que ¿cómo llegas tú a tu casa a la 1:30 de la mañana y le dices a tu madre, o con quien vivieras en ese momento, con tu madre, con tu pareja, que vienes de entrenar a la 1:30 de la mañana? Bueno, pues fíjate, yo tengo una madre que por encima casi te diría de persona es madre, es una persona maravillosa y muchas veces me esperaba incluso despierta, ya sea para preguntarme si estaba bien o incluso para calentarme la cena a esas horas, algunos días. Otros días, pues obviamente se iba a dormir la pobre. Entonces, realmente era duro, pero ¿sabes lo que sucede? Mira, si tú tienes en tu cabeza que tu día de esfuerzo laboral acaba a las 10 de la noche, tú cuando se va acercando esa hora, tú ya vas desconectando. E inconscientemente estoy convencido de que empiezas a segregar melatonina o por lo menos que tu sistema nervioso simpático se empieza a rebajar. Pero tú cuando sabes que a las 10 de la noche te toca guerra, en tu cabeza te toca guerra. Y además el hándicap añadido era, hoy en día, bueno, trabajamos mucho, ¿no? Se usa mucho la suplementación, tomarte un preentreno, tomarte un café. Nosotros a esa hora ni de coña nos tomamos un café, porque si no, en vez de dormirte a las 2, sabes que te vas a dormir a las 4 de la mañana y al día siguiente había que madrugar a primera hora para seguir trabajando. Imagínate de todas formas entrenar, hacer un entrenamiento fuerza duro, que al final lo que hace es activarte, te aumenta el orusal y imaginaos encima tomar un café y demás. Entonces, descartadísimo, esa anécdota muy graciosa. Si queréis, vamos a empezar un poquito a hablar, ya que hemos hablado del pasado, hemos desarrollado mucho. ¿Qué es lo que está haciendo Josu a día de hoy? ¿A qué te dedicas, tío? Bueno, sabemos que has escrito alguna cosilla por ahí, quiero que nos cuentes un poquito también qué estás haciendo a nivel de formaciones, a qué te dedicas en la preparación física y demás. Cuéntanos un poquito lo que tú consideres más destacable. Pues mira, destacable, tengo que decir que para mí ha sido un antes y un después la etapa en la que he vivido durante 2 años en Navarra, he vivido cerquita del Pirineo y fue justo pues casi el preludio de la cuarentena. Y en esa etapa yo he podido dedicarme prácticamente, no voy a decir un año sabático, porque yo he tenido que seguir trabajando para poder comer, pero sí que he intentado vivir con lo mínimo para poder destinar el resto del tiempo a formarme, a estudiar, a leer, a entrenar, a meditar, a andar, a estar en contacto con la naturaleza. Y ahí he aprendido mucho y una de las cosas que tuve la oportunidad de hacer fue terminar de reescribir apuntes de un objetivo de un libro que en su día tuve y que autopubliqué. No habla de entrenamiento, pero cuando me lo he vuelto a leer después de ya unos cuantos años desde la publicación me he dado cuenta que sí habla de entrenamiento, porque en definitiva pues habla un poco de mi vida. Entonces la escritura es algo que a mí me ha ayudado mucho desde agendar y tener en cuenta qué voy a hacer el domingo, qué voy a hacer durante toda la semana, y también me ha ayudado mucho a aterrizar emociones, aterrizar aprendizajes, objetivos, promesas, compromisos, fallos, y obviamente pues la escritura todos la utilizamos en ese sentido, desde para tomar apuntes en una formación, como para, pues repito, comunicarnos o conversar a través del WhatsApp. Entonces, aunque soy entrenador, la escritura la he utilizado mucho. A día de hoy hemos publicado hace poquito un libro conjuntamente junto con Pedro Vivar, Programación Neuromotriz, que aunque yo no estoy ya dentro de ese proyecto, pues al final es un libro que sí he escrito y que por lo tanto ese sí que habla más de entrenamiento. Un entrenamiento, por decirlo así, desde una perspectiva más multidisciplinar. No voy a decir una perspectiva rompedora, pero sí hablamos de fuerza, obviamente, base. Y luego a nivel de preparación física, pues tengo la suerte de seguir estando en contacto con un público más de a pie, de calle, como pueden ser personas de carne y hueso de edad media con sus problemas de lumbalgias, de disquinesias escapulares, de inestabilidad de la pelvis y de, obviamente, pues problemas del día a día por sedentarismo o por falta de
de unos niveles óptimos de condición física y a su vez pues tengo la suerte también de entrenar a algún deportista de alto rendimiento, que obviamente es un contraste bastante potente, pero que disfruto muchísimo. Entrenar a mi madre unos días con sus restricciones, con sus limitaciones ya de persona mayor y entrenar a deportistas de alto rendimiento en los que concretamente en un deporte como es el motociclismo, sabes que se están jugando la vida sobre la moto y que obviamente de ti no depende que la moto funcione bien, pero sí depende que funcione bien el cuerpo de ese motorista sobre la moto de ese piloto. Entonces, más responsabilidad, obviamente conlleva más riesgos, pero también hace que tu trabajo tenga un foco atencional mucho mayor porque, como siempre digo, jugarte la piel te hace mejor profesional si estás dispuesto a asumir el riesgo. ¿Cuáles crees que son las diferencias en entrenar a gente con ciertas patologías a luego entrenar a gente profesional, como puede ser Marc Márquez, respecto a entrenar, por ejemplo, a tu madre, que has dicho, con ciertas patologías diversas? Bueno, pues básicamente no hay tantas diferencias y vais a decir, ¿en serio? Vale, una persona con restricciones o con enfermedades sí que va a tener una horquilla de actuación mucho más pequeña, ¿vale? Si nos imaginamos una pared con muchos ladrillos, pues vamos a poder actuar sobre menos ladrillos. ¿Por qué? Porque va a haber más peros alrededor o más riesgos en relación a los beneficios. Y un deportista de alto rendimiento, en el caso de que no tuviera ninguna lesión, que eso entraremos a si es así o no, que conoce muy bien su cuerpo y que tiene un nivel de condición física muy alto, prácticamente puedes trabajar dentro de cualquier horquilla. Otra cosa es el momento de la temporada en la que te encuentras y la realidad es que muchos deportistas son muy buenos dentro del contexto deportivo, pero luego a lo mejor con su cuerpo no tienen tanto control como para que haya una diferencia tan sustancial. Si una persona no tiene buena estabilidad dinámica o buen equilibrio en apoyo monopodal, me da igual que sea mi madre a que sea un deportista de alto rendimiento. Tengo que entrenarle en función de su nivel. Y obviamente el nivel técnico en un deporte puede ser muy alto, pero el nivel técnico en un ejercicio de fuerza puede ser muy bajo si una persona nunca ha hecho sentadilla barra alta trasera. Y por lo tanto vas a tener que empezar como se lo enseñarías a tu madre, aunque obviamente, como decimos, ¿no? El movimiento es inteligencia motriz. Igual que una persona que tiene mucha inteligencia para los idiomas, porque tiene muy desarrollado esa relación entre palabras en diferentes idiomas, la inteligencia motriz, normalmente los deportistas de alto rendimiento tienen una inteligencia motriz muy alta, excepto casos puntuales que sean prodigios por otras razones. Y obviamente mayor inteligencia motriz permite mayor variabilidad de estímulos y a su vez permite una sobrecarga específica mayor que la que puede tolerar una persona de a pie. Esto es algo que me gusta mucho. Al final es una cosa que va muchísimo con nuestra filosofía además. Y es que hay ciertos principios que se trabajan exactamente igual independientemente del caso. Cierto que la interindividualidad es muy grande, tenemos que aplicarlos, pero sí que es verdad que con esos principios nos tenemos que quedar y es el desarrollo que tenemos que hacer con un atleta o con una persona a pie como puede ser nuestra madre. Yo en lo que a mí me respecta estoy muy de acuerdo con eso. Te quería dar también pie, además, a hablar un poquito, ya que hemos visto que eres una persona en tu pasado muy multidisciplinar, tanto a nivel laboral como deportivo, me gustaría saber un poco a qué te dedicas ahora deportivamente, porque yo lo sé de buena mano y sé que también eres muy multidisciplinar, eres el hombre orquesta. ¿A qué te has dedicado a competir en los últimos años? ¿Qué estás haciendo? Sabemos que powerlifting, pero además de eso, desarrollanos un poquito y dinos por qué tiene miga esto. Sí, sobre todo porque, perdona, pero antes de este podcast has hecho maza, has hecho banca y has hecho muscle ups. ¿Cómo se mete todo eso en un mismo saco? Cuando decís hombre orquesta, tengo en mi cabeza dos personas. Uno, un director de orquesta, ¿vale? Con su batuta ahí dirigiendo muchos instrumentos y sabe tocar casi todos, aunque no sea especialista en todos. Y también tengo a una persona que tiene un acordeón, un platillo en la cabeza, que va dando cada paso. O sea, ¿sabes? Un poco cómico. Entonces, no sé en cuál encuadrarme de los dos, pero bueno, sí es cierto que si las disciplinas son instrumentos, pues tengo la suerte de haber tocado muchos instrumentos y los sigo tocando. Efectivamente, a nivel deportivo, me define mi pasado, me define mi presente y me define también los objetivos, ¿no? En quién te quieres convertir en un futuro también nos define en ese sentido. Pero hablando de presente concretamente, pues bueno, toco mucho hierro en el día a día. Tocamos hierro, tocamos magnesia y tengo un objetivo cerquita, que es volver a competir, volver a disfrutar. Por suerte es un deporte, no voy a decir que no sea exigente, pero sí que no tengo una exigencia de un resultado final muy ambicioso en mace lifting, que al fin y al cabo es pues como el deporte de las kettlebell, pero con una maza un poco más larga.
Y luego dentro del powerlifting, pues bueno, me he operado hace no mucho de la rodilla y todavía estoy ahí adaptándome tanto de la operada como de la que no, pero sí es cierto que a medio plazo, dándome 6, 8, 9 meses de preparación, me gustaría volver a competir en powerlifting porque tengo objetivos que todavía no he cumplido y como se suele decir, ¿no? O cambias tus objetivos o cambias tu estrategia y yo mis objetivos no quiero cambiarlos. Ahora que has tocado sobre todo el tema de lesiones, el tema de la rodilla ahora en el presente, me gustaría que nos contaras la lesión de la rodilla y otras lesiones que hayas tenido en el pasado y sobre todo que tiraras un poco por cómo ha sido esa rehabilitación de la rodilla, ya que ya lo he hablado alguna vez contigo, pero no todas las personas se rehabilitan tan rápido como tú y cómo lo has hecho y cuéntanos un poco. Una gran parte de la diferencia entre la recuperación de lesiones hace años, lesiones que he tenido, no he tenido muchas lesiones de operación, pero sí he tenido una de la cirugía de la mano y otra cirugía de la rodilla. Y te diría principalmente es la perspectiva que tengo y la capacidad de aceptación que tengo a día de hoy en relación a la que tenía. Por lo tanto, hay una parte de mentalidad clave. Uno, jugar con menos de 2 opciones y tener la convicción de que el proceso será más duro, menos largo, pero tú vas a salir de él airoso. Entonces tú al final estás teniendo un horizonte hacia adelante optimista en ese sentido, aunque el proceso vaya a ser duro, cosa que en otros momentos al final ves el horizonte más oscuro, ya sea porque tienes menos herramientas psicológicas o porque confías menos en ti o porque alrededor tienes personas que te apoyan menos o a mí no me gusta normalmente tirar balones fuera y me gusta hacer alusión a mi responsabilidad en ese sentido. Entonces yo te diría principalmente, uno, por coger al toro por los cuernos y aceptar que soy el protagonista del proceso desde el momento en el que se me va la anestesia del tren inferior, que cuando te ponen epidural se te quedan dormidas las piernas, desde ese momento... Hay un vídeo, perdona, tío, pero hay un vídeo muy, muy bueno que eres tú saliendo del hospital diciendo, venga, vamos, y corriendo con las muletas, tío. Claro. O sea, la actitud es clave. Se suele decir, bueno, desde fuera, como siempre digo, yo hay muchos vídeos o anécdotas que desde fuera parecen fácil y desde dentro se suele decir, la profesión va por dentro. Yo por eso, cuando a alguien le veo que parece fácil o que hace las cosas bien, le pregunto, ¿cómo está realmente? Para saberlo. Yo ahí, pues, era mi intención de tirar de mí. Pero para que te hagas la idea, a mí me tardó en quitárseme la anestesia más tiempo de lo previsto y yo ahí estaba con dolores, con molestias y con la inseguridad. Oye, no tienes ni puñetera idea. Mirad, lo duro no es el operatorio, lo duro es el posoperatorio, que muchas veces tenemos miedo a la operación y el posoperatorio depende principalmente de la persona. No, nadie va a tener un fisioterapeuta 24/7, nadie va a tener un traumatólogo 24/7, entonces ahí es clave la capacidad que tú tengas de empezar o de buscar un equilibrio entre no entrar de forma prematura, porque tienes los puntos todavía, pero tampoco esperar a que las cosas vengan solas, porque puede ser que no vengan nunca. Yo conozco gente que lleva 5 años desde una operación y no se ha recuperado y dice, no, me arrepiento de haberme operado. No, arrepiéntete de no haber hecho nada después de la operación, no sé. Cierto, esto es una cosa que a mí me interesa muchísimo y ya enlazamos con el tema que algunos llamarían mentalidad o manera de ser, afrontar las cosas y demás. Esto es una cosa que a toda la gente del club nos ha calado mucho. Tu manera de pensar es algo que tratas en tu libro, evidentemente, que al margen de que esté relacionado con el entrenamiento, yo lo calificaría como un libro de mentalidad bien entendida, en el sentido de que tienes un sistema, una manera de afrontar las cosas que a mí me parece brutal, que nosotros bebemos de ella aquí en el club, que me parece una cosa muy importante y que nos hace crecer laboralmente, profesionalmente, como personas, en todos los planos de nuestra vida. Y te voy a pedir una cosa muy difícil, tío, y es que intentes sintetizar un poquito al máximo lo que es tu mentalidad, porque sí que es verdad que tiene un concepto bastante claro, el tema de tener menos de 2 opciones y demás. Cuéntanos un poquito eso porque me parece algo muy interesante. A ver si eres capaz, que sé que es una pregunta amplia. Bueno, yo voy a definir mi mentalidad a través de dos principales anclajes. Uno de ellos, la dificultad que hemos vivido en momentos que yo he vivido, hablando por mí, en momentos de la infancia, en los que te hacen aprender, por un lado, a lo mejor antes de tiempo, lo duro de la vida, ya sea porque has tenido problemas en el colegio o has tenido problemas en el deporte. O yo recuerdo, yo tenía problemas en el cole a nivel de... Era una persona que me costaba aprender. Entonces, cuando a ti te resulta muy difícil algo que para la mayor parte de la gente no es difícil, aprendes que en la vida nada es fácil. Entonces, tú cuando aprendes que en la vida nada es fácil y de repente al principio es un contraste traumático, porque te comparas con los demás y piensas, ¿por qué a mí me cuesta tanto? Pero en tu cabeza aparece un nada en la vida es fácil.
y tú empiezas a construir me tendré que preparar para esa vida en la que nada es fácil. Por lo tanto, el darte cuenta que la dificultad o los puntos débiles, mi experiencia me dice, y en mí y en mucha gente, si somos capaces de aprender de las vicisitudes de la vida, tenemos en las debilidades fortalezas encubiertas, todos. Por lo tanto, diría que en esos puntos débiles podemos aprender mucho de mentalidad. Y luego, para mí, algo que se habla muy poquito y que creo que en nuestra sociedad hay una carencia muy por encima del sedentarismo, muy por encima del conocimiento, muy por encima del analfabetismo, y es la falta o la crisis de espiritualidad. Yo intento trascender todo lo que hago, a lo mejor no en el día a día, cuando las cosas van más o menos, pero como tarde o temprano nos va a venir un buen ostión, ya sea en formato cuarentena, en formato crisis, en formato problemas de pareja, en formato fallecimiento de alguien. En esos momentos es cuando echas de menos el no haber entrenado esa parte espiritual. Recuerdo una anécdota de Rubén Espinosa, un compañero que seguramente conozcáis, aunque sea del otro punto, de la resistencia. Él tiene un podcast que se llama Hijos de la Resistencia, y él, dentro de todas las pruebas que ha hecho, admiro la gente que se mete debajo de una barra de un peso que nunca ha levantado, y admiro a gente que se mete a correr 100 kilómetros. Recuerdo una anécdota suya de una persona cuando iba, no sé si en bici o corriendo en un triatlón, y le vio jodido, porque ya había corrido esa prueba y sabía que en esa cuesta la gente pinchaba. Y se acercó a él, supongo, imaginaros una Vuelta Ciclista a España, ¿no? Corriendo o en bici, se acercó a él y le dijo, tú, mira hacia arriba. Esto no lo estás haciendo por ti, lo estás haciendo por los que están arriba. Y dice que eso le cambió el chip, porque todos tenemos a alguien, si no eres creyente, arriba, en medio o en el corazón, donde quieras tenerlo. Pero tienes el recuerdo de alguien que ya no está contigo físicamente. Y eso hay que pensar lo siguiente. Si a ti te da fuerza algo para avanzar, es real dentro de ti, ¿no? Si tú utilizas una metodología de entrenamiento que te hace mejorar la fuerza, la metodología de entrenamiento ha sido útil, efectiva para ti. Por lo tanto, para mí, que me considero una persona con una espiritualidad que intento nutrir todos los días, ya sea dentro o fuera de una religión, si a mí me hace mejor eso, lo cuido, lo riego y lo comparto, aunque no hable mucho de ello. Y las dificultades, si aprendemos de ellas, son la leche para mejorar nuestra mentalidad. Lo que pasa es que esa capacidad de aprendizaje, pues hay que también nutrirla y abrirse a eso. Y no todo el mundo es capaz de aprender de lo que le intenta la vida enseñar. Muy bien, tío, pues hemos hablado de muchas cosas, me ha parecido una reflexión brutal. Yo ya hemos hablado evidentemente mucho de estos temas, es algo que no nos viene de nuevo, pero es una cosa a la que le debemos dar vuelta, porque es cierto que el tema mentalidad y el cómo afrontar las cosas marca un punto de inflexión en cómo afrontas tanto el deporte como cualquier otra cosa en la vida. Espero que os haya gustado un poco lo que os ha contado Josu, y por cerrar un poquito, lo que vamos a hacer es hablar un poco del Josu futuro, ya que hemos ido tocando todas las partes, y hablar un poquito de qué proyectos tienes en tu futuro, ya sabes, a nivel, pues como quieras. Si te quieres meter en el plano deportivo, a nivel profesional, tienes algún librillo por ahí pendiente que sabemos que siempre estás creando. No sé si tienes preparada alguna formación o algo interesante que vayas a traer. Nos puedes contar lo que te apetezca. Me gusta más hablar del pasado, del presente, porque lo cuento como una historia y a todos nos gustan las historias. Del futuro me gusta menos hablar y me gusta más irlo mostrando. Pero bueno, como hay algún proyecto ahí ya más firmado, más cerrado, sí es cierto que la formación es algo que me nutre mucho, que es un trabajo, oye, muy digno y que además te permite llegar a otras personas, conocer gente y además colocarte en el rol de una responsabilidad, o ser responsable hasta el punto de que, como suelo decir, cuando te enfrentas a la cámara, como estamos ahora, o a una formación, te estás exponiendo a la crítica. Y exponerse a la crítica implica prepararse muy bien, aunque puedes fallar o puedes decir un no sé o un me he equivocado. Por lo tanto, la formación es algo que me gusta mucho. Dentro de las formaciones hay una formación que estoy a puntito de lanzar, que se está preparando, que es sobre entrenamiento de fuerza, entrenamiento neuromuscular con resistencias elásticas. Hay otro libro ahí al borde de lanzarlo también, con un buen compañero y amigo, Alberto Álvarez, de Macro Wizard en las redes sociales. Vamos también a preparar con mucho cariño un libro más para un público general, un público que no sea muy especialista en entrenamiento de fuerza, pero vamos a hablar sobre entrenamiento. Y el objetivo es seguir dentro de este club compartiendo con vosotros entrenamientos, que eso parece que no es importante. Yo disfruto igual entrenar
a un deportista de alto rendimiento que entrenar con vosotros aquí y por lo tanto pues el seguir mejorando y seguir aprendiendo a través de la observación, mirando a otros se aprende mucho y exponiéndonos nosotros también. Así que de momento no voy a decir mucho más porque prefiero recorrerlo que decirlo, así que nada. Pues nada, tendremos que traerte en un futuro a ver qué nos cuentas y a ver qué ha hecho el Josu en este futuro. Exactamente. Muy bien, chicos, pues esto ha sido un poco todo. Yo creo que con esto vamos a cerrar. Tenemos un montón de temas que hemos abierto ahí que podríamos hablar y debatir mucho más. Pero yo creo que ha sido una charla muy amena. Ya sabéis que nos tenéis a mano para cualquier cosa que queráis. Simplemente eso, nos podéis dejar en comentarios, contactar con nosotros, que nos podéis encontrar, ya sabéis, en redes sociales. Si queréis que traigamos a alguien especial aquí, que ya tenemos pensado gente, pero bueno, siempre estamos atentos a lo que nos podáis decir y esperemos que os guste un poco todo y dar las gracias, por supuesto, para cerrar a Josu, que ha estado aquí con nosotros, que igual que nos acompaña en cada entrenamiento, como dice, siempre está aquí para dar todo lo que necesitemos. Un placer, Josu, como siempre, tío. Muchas gracias, chicos. Un placer.